Buen día, licenciado Omar. Buenos días. Bueno, perdón por la demora. Estaba con problemas de conectividad, pero bueno, vamos a iniciar con química de tercero de bachillerato. Bueno, las indicaciones nada más de este curso. Como recuerden, las clases del día domingo van a ser todas virtuales, así que van a ser prácticamente como estábamos haciendo en modalidad virtual, es decir, vamos a manejar los deberes por modo eh, química, y en cambio la materia que tenemos, matemáticas, los días sábados, eso vamos a manejar ya con pruebas presenciales y todo lo demás. Aquí en química, todo virtual. Sí, igual como antes. Pruebas así mismo de semana, trabajos a modo. Sí, entonces cualquier duda, igual ya saben a mi WhatsApp. Y vamos a comenzar ya con algunos temas para no atrasarnos mucho este año y poder tomar, como os decía, la intención es ir a los tiempos y el momento que tengamos que tomar una prueba, si les va mal, tener chance de darles una recuperación, porque a veces no tengo el tiempo o no usamos el tiempo y se van con la nota baja que sacan a veces y eso les afecta en el promedio. Ok, justo ayer eso hablamos ya al final de la clase con, bueno, más con Anita, de que vamos a hacer el intento de que esta o la siguiente semana ya estén con los módulos para poder irse guiando, pero mientras tanto voy a compartir por ahora el módulo. Ok, este es el módulo de tercero de bachillerato. Ok, tercero de bachillerato se centra por lo general en química orgánica. Ya vamos a ver a qué hace referencia la química orgánica. Ok, este es tu libro. Como digo, ya cuando lo tengan van a analizarlo con más calma. Y esta es la unidad 1, el carbono. El día de hoy vamos a concentrarnos en este temita, el 1, el estudio del carbono, los compuestos orgánicos e inorgánicos. Vamos a hacer una diferencia. El carbono en la naturaleza, la importancia del carbono y el ciclo de carbono. Todo eso es los temas de la unidad 1, es decir, 4 temas. De aquí a un mes vamos a dar la prueba de unidad 1 si todo va normal. ¿Ya? Entonces, el año se va a dividir perdón, la unidad se va a dividir en estos 4 subtemas. Ya igual yo les voy a estar avisando y les voy a indicar que les tomen el examen. Ok, el estudio del carbono, como les mencioné, el primer subtema que tenemos de la unidad, este es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tratar de entenderle. De aquí más que práctica y explicarles algo, lo que sí necesito que el día que ustedes tengan ya su módulo para la prueba va a ser, y bueno, les recordaré ya ese día, es esta tablita. Yo tomo perdón, en las pruebas preguntas solo de esta tabla. Por ejemplo, escriban cuáles son los elementos que contiene compuestos orgánicos. Aquí la respuesta fundamental es esta: el carbono. Todo elemento o todo átomo que contenga carbono, ya en su composición, una molécula que contenga carbono, es un compuesto orgánico. En cambio, los inorgánicos sí tienen, muy pocos tienen carbono, pero por lo general tienen hidrógeno, fósforo y así, compuestos, como estamos viendo el año anterior. Ok, entonces, como les decía, de aquí lo más importante es la tablita, para que no estén leyendo toda la página ni la unidad, pero por lo general entonces sería, si desea, puede anotar página 6, ya ahí está eso va a ser para las pruebas, siempre de esa tablita me baso. Ok, ahora sí vamos entonces con indicar lo más importante, revisar rápidamente. Dice, las dos ramas en la química son la química orgánica y la inorgánica. En este apartado estudiaremos la química orgánica. Para su estudio iniciaremos distinguiendo entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, así mismo, digo, las preguntas que siempre salen es, ponga 2 diferencias, ponga 3 diferencias, o señale cuál es una propiedad de los orgánicos, nada más, y todo sale de esta tablita. Ok, compuestos orgánicos. Para que un compuesto sea considerado orgánico, es fundamental que tenga carbono, y eso sí de ley, hasta que termine este año, es la pregunta que siempre van a encontrar en las pruebas. ¿Ya? ¿Cuál es el elemento fundamental de la química orgánica? Y esta es la respuesta: carbono, nada más. ¿Ya? Lo demás es simplemente información. En su composición, además, suelen, pues, además, no es necesario que tengan siempre hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ni fósforo. A veces tienen esos elementos. Entre otros elementos, los átomos de carbono pueden formar enlaces entre sí. La mayoría de estos compuestos son sensibles al calor. No son buenos conductores eléctricos, están formados por enlaces covalentes,
los seres vivos están formados por compuestos orgánicos. Ya, entonces vean, aquí como dije está detallado propiedades y características de los compuestos orgánicos. Compuestos inorgánicos son compuestos de estructura más simple que los orgánicos. Están formados por casi todos los elementos de la tabla periódica y en muy pocos casos, vean ahí por ejemplo, les voy a ayudar porque a veces, no sé, si se equivocan, no leen bien, yo les pongo una diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos y a veces no suelen escribir la diferencia correctamente. Ya, entonces eso voy a tratar de, hagamos aquí rápido ya. Ok, una diferencia tiene que notarse, no simplemente, por ejemplo, yo digo diferencia entre Ecuador y Perú, por ejemplo, ya, o entre Ecuador y China, ya. Entonces, usted pone Ecuador, país de América, ya, esa es una diferencia, o América. Y abajo pone China, país de Asia, ¿ya? Entonces, es una diferencia. Y no digo que esté mal en sí la respuesta, lo que está es mal redactada, porque una diferencia debe tener una estructura, no siempre es la misma, pero debe ser por lo menos así, vean la diferencia. Ecuador es un país de América, mientras, entonces ahí vean, mientras que, y ahí ya se nota la diferencia, ¿ya? Entonces eso es una diferencia. Ecuador, ya me comí aquí nomás, es un país de América, mientras que China es un país de América, de Asia, pero bueno, la idea es que se entiende. Esas palabritas que se omiten, mientras que o tal que, ya, todos esos conectores hacen que una diferencia se vea de mejor manera. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le pido una pregunta, escribo una diferencia entre la compuesta, a ver, entre los compuestos orgánicos e inorgánicos, la primera puede ser, ok, y la más fundamental, ¿ya? Todos los elementos, o puedo, todos los compuestos, pongamos, esa es la palabra, los compuestos de la química orgánica, ¿ya? Están formados por carbono. Esta es la característica fundamental, por eso pongo en mayúsculas. Todos los compuestos de la química orgánica están formados por carbono, mientras que los compuestos inorgánicos, ¿ya? Muy pocos, esa sería la poca. Mientras que los compuestos orgánicos muy pocos tienen carbono. Ya, entonces vean, esa es una diferencia, no simplemente escribir aquí carbono y acá no carbono. Ya, eso puede hacer en una tabla, siempre y cuando dibujo una tabla de diferencias y semejanzas, ahí eso también sirve. Y usted puede hacer mediante una tabla, pero lo que a veces se equivocan los muchachos es no poner el título, los estudiantes. Pone, por ejemplo, aquí debería poner tabla de diferencias o tabla de semejanzas, o aquí escribir semejanzas y acaba de escribir diferencias, indicar que está haciendo esta tabla. A veces no hacen ni la tabla, simplemente escriben por escribir, y por eso sí les voy a pedir este año, como ya están en tercer bachillerato, que sean más específicos. Pueden escribir de forma narrada, narrativa, descriptiva, como se conoce esta parte de aquí, o puede ser una tabla. Ya depende de usted, pero por favor haga las indicaciones del caso y todo eso. Ve, nuevamente entonces, para finalizar esa parte. Ok, como le mencioné, igual le voy a volver a repetir eso el día que usted tenga su módulo, para que pueda repetir, para que pueda revisar. Y vamos a lo último. Bueno, al último que digo, al siguiente. El carbono en la naturaleza. Voy a dar lectura a esto para darles ya los ejemplos prácticos de este tema, que casi a veces no tomo, porque ya voy a tomar eso en siguientes temas, pero como quien va repasando, como quien vamos viendo. Ok, el carbono en la naturaleza. En la naturaleza encontramos una gran variedad de compuestos orgánicos. Esto se debe a que el carbono puede formar hasta 4 enlaces y la capacidad que tiene de enlazarse consigo mismo o con otros átomos, formando compuestos de las formas más diversas. La base de la química orgánica es el carbono. Este es uno de los elementos más conocidos de la tabla periódica. Posee una masa atómica de 12 y se lo representa por la letra C. Al carbono lo podemos encontrar en la naturaleza en 5 formas: diamante, grafito, carbón, amorfo, fullereno, nanotubos. ¿Ya? El carbón es lo más común. Diamante no es tan común en nuestro medio. En África era más común el diamante.
ya, pero no, eso también es parte de la historia, pero el diamante del carbono necesitan décadas de millones de años para que se forme una pieza de carbón y se transforme en diamante. Por eso es tan cotizado y tan valorado, porque es un elemento muy poco o muy largo de conseguir. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, bueno, eso veremos ya después o si pueden indagar, mucho mejor. Ok, antes de pasar a esta página, que con eso ya terminaríamos la unidad 1 y a las actividades, vamos a ver un subtema que por lo general la mayoría no se acuerda. Y esa va a ser, como digo, la primera, hasta debería haber hecho una prueba diagnóstica, pero iban a dejarse en blanco la mayoría. Para evitar mejor que dejen en blanco, mejor les indico ya desde ahora este tema. Ok, lo que vamos a necesitar este año es recordar fundamentalmente lo que son enlaces. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver el día de hoy, más que ese tema que les decía, que es simplemente lectura. Usted hasta el día del examen va a estar con el módulo en la mano. Por mí no hay problema. Mientras sepa reconocer, no hay. En cambio, esto de aquí no va a encontrar en su módulo. Esto usted ya debería saber. Pero como en química de segundo no se vio mucho esta parte, y es más química de primer año de bachillerato que no tuvieron conmigo, voy a suponer que no sabe, pero si sabe, muy bien. Ok, vamos a comenzar con la estructura de Lewis, que es el primer tema. ¿Qué es una estructura de Lewis? Pongamos aquí de título para que se acuerde. Estructura, algunos le conocen diagrama, dibujo, como usted quiera llamarle, esto es lo importante, que sea de Lewis, ¿ya? ¿En qué consiste la estructura de Lewis? Consiste en usted buscar un átomo, elemento o compuesto. Comencemos con átomos, es lo más sencillo. En la tabla periódica, escoja el que usted desee. Comencemos con el más sencillo, que es el hidrógeno, ¿ya? Y vamos a hacer también de paso del oxígeno. Consiste en representar el electrón de valencia. ¿Qué es el electrón de valencia? No está, bueno, sí sería bueno que se acuerden todo eso, pero eso se ve en primero bachillerato. El electrón de valencia o los electrones tienen más o menos una estructura como un sistema solar, es decir, están los electrones girando alrededor del núcleo, estos electrones, en capas que se llaman niveles, ¿ya? En el último nivel hay electrones que, como están bien alejados del núcleo, tienen la facilidad de unirse con otros átomos. Esos electrones que son fáciles de unir se llaman electrones de valencia. Y dependiendo del elemento, va a tener 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, depende. ¿Y cómo vamos a saber en química cómo tiene eso? Pilas. De hoy en adelante lo que necesitan siempre es una tabla periódica. ¿Cómo puede conseguir una tabla periódica? Puede buscarse de internet, puede comprarse, puede comprar en sus, descargarse en su celu, o, bueno, ya depende de cómo usted quiera encontrar eso. Ok, si este momento tiene la facilidad, le voy a mandar la tabla periódica a Zoom para que se descargue. Ya, de mi momento. Ok, entonces ya le acabo de enviar al Zoom para que se descargue este momento. Si usted puede entrar a Google este momento también, para que se busque una que le guste, el color, el tamaño. A veces a algunas personas esta tabla que yo les envío no les gusta. Entonces, ok, ya está. Ahora sí, me avisa si le llega. Ok, está enviándose. Ok, ya. Entonces, revísele, descárguese en su celu, en su computadora, esa, o puede descargarse una de que ya tenga en el celu, abra este momento, porque ahí vamos a trabajar bastante el día de hoy y las siguientes clases. Ya, me avisa si ya tiene la tabla abierta o tiene a mano su tabla. Ok, ya. Listo, entonces ya tiene su tabla periódica. Vamos a fijarnos que la tabla periódica se divide en dos direcciones. Las dos direcciones que necesito que usted sepa, y bueno, una más que la otra. Por ejemplo, esta. Ok, esta es la que le envié. Tiene dos direcciones. Las tablas periódicas, toda tabla periódica, ya sea la que compre, la que descargue, siempre se va a dividir en dos, en niveles o periodos que se conoce que es lo horizontal, que tiene máximo 7 periodos. Bueno, esta de 8 es algo moderno, es lo que últimamente se ha descubierto, pero no es aceptado. Por eso que estos elementos que pertenecen a la 8 están con diferente color y muchas de las tablas periódicas que ustedes compren llegan máximo hasta el 7, ¿ya? Pero bueno, eso veremos. Esos temas
de primer año. Lo importante y lo que necesito en este momento es ahora esto. Estas filas, perdón, estas columnas, vertical. En química, estas columnas están representadas en las tablas periódicas en la parte superior, bueno, aquí no sé qué pasó, con números romanos. Por ejemplo, aquí, en esta primera columna, sabe estar el 1A, aquí el 1A, y así, las siguientes 2A, y acá es la 3A, 4A, eso van a ver sus tablas periódicas. Y lo importante es que ese numerito que está en la columna significa el electrón de valencia. Déjenme un momentito. Pongamos tabla periódica para poder trabajar con... Ok, aquí tengo una, bueno, que tiene esos numeritos más que nada, es lo que más necesito. Ok, entonces para que usted... bueno, listo, entonces lo que yo necesito que usted sepa es que estos numeritos de aquí, le comparto nuevamente una que ya tiene estos numeritos, siempre están con estos números en romano en la parte superior. Esos numeritos en romano, nuevamente, significan los electrones de valencia que tienen los átomos. Vea, el hidrógeno que estábamos trabajando pertenece a la familia 1A y el oxígeno pertenece a la familia 6A. Y así sucesivamente. Usted, por ejemplo, veamos si están atentos más que nada o si están todavía vivos. Preguntemos. Fije su tabla si tiene ahí o si está en el celular. Vea la pantalla. Le pregunto. ¿Cuánto vale o cuántos electrones de valencia tiene el bromo? Búsquele el bromo. ¿Cuántos tienen? Y voy a preguntar a Narcisa, ayúdeme. ¿Cuántos tiene el bromo? ¿Cuántos electrones? Narcisa. Sí, dígame, dicen, aquí estoy. Ok, les decía, el bromo, ¿a qué familia pertenece? ¿Qué número romano está en vertical? Perdón, sí, en vertical, en columna. ¿Cuál es la columna del bromo? A ver, el bromo está en el segundo, dicen. No está en el segundo, está aquí. Está en el 7A. Es decir, tiene Ah, ya. 7 electrones. Usted mismo, para que no se quede. ¿Cuánto tiene el silicio? ¿En qué familia está el silicio? ¿En qué columna? Está el cuarto, dicen. Eso, la 4A. Muy bien. Y Maritza, ayúdeme usted. El bario, ¿en qué columna está? ¿A qué familia le pertenece? En la 2A. Eso, en la 2A. Muy bien. Eso, como les dije, no es mayor ciencia, simplemente conseguirse una buena tabla periódica, ver con detenimiento, por ejemplo, si le pide del bismuto, identificar dónde está el bismuto y en base a eso ver la columna a la que pertenece. Por ejemplo, el bismuto está en la familia 5A, entonces no hay mucha ciencia ahí. Lo que sí va a ser medio complicado, a veces no es complicado, pero preste atención y va a ver que es sencillo. Entonces, usted identifica la familia del elemento y si de paso usted no conoce la simbología, puede ver en la tabla periódica. Por ejemplo, hidrógeno es la H, oxígeno es O y así. Ok, entonces, ¿cómo vamos a simbolizar mediante el Lewis los diagramas o las valencias? Vamos a poner ya a gusto de cada quien. Puede ser un puntito, una X, un cuadrado, lo que sea. El número de electrones, por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón. Usted puede hacer una X al lado. Esto significa que el electrón de valencia está al lado del hidrógeno. ¿Ya? Y ya van a ver para qué nos sirve. Entonces, esto es el diagrama de Lewis del hidrógeno. Usted puede hacer, profe, ¿qué pasa si hago, como decía, con un puntito? No pasa nada. Puede ser hasta de esta forma. Puede ser a la parte de arriba, pero siempre debe ser un H acompañado con un solo electrón. Puede estar en la dirección que usted quiera. ¿Cuándo estaría mal? Cuando usted pone el hidrógeno y pone 2X. Esto está mal, porque el hidrógeno no tiene dos electrones de valencia, solo tiene uno. Ahora pasemos al oxígeno. Al oxígeno vamos nuevo a la tabla periódica, vemos en qué columna está, y el oxígeno, si se dan cuenta, está en la familia 6A, es decir, tiene 6 electrones de valencia. Usted asimismo puede rodear con 6 electrones, 6 puntitos, 6X
en cualquier lugar. Entonces aquí lo que yo le aconsejo es que trate de distribuir uniformemente. Es decir, no poner los 6 justo pegaditos arriba. Sino, vea, por ejemplo, puede ser de esta manera. Aquí tengo 2, 4 y aquí tengo 6. Ya está distribuido, vean, un medio uniformemente. Se ve hasta más elegante que hacer esto, que no está mal. No está mal si usted hace esto. ¿Ya? Se hace así. Pero se ve feo hacer así de esta manera. En cambio, de esta forma, veo como que está orbitando al átomo, los electrones de valencia. Ok, entonces yo voy a hacer 2 más y usted va a hacer 2 más en su cuaderno y me va a enviar como tarea en clase para ir teniendo notas. Entonces, esto hago yo, los 2 demás hacen ustedes. Entonces, yo voy a hacer, en este caso, voy a la tabla periódica, voy a buscar un elemento cualesquiera, como quien practico, y yo voy a hacer del yodo. El yodo, pues si no me acuerdo, voy a la tabla periódica, busco el elemento y veo cuál es la simbología. El yodo es I mayúscula. Ok, ¿a qué familia pertenece el yodo? El yodo le pertenece a la familia 7A. 7A, me falta un hito. Ahí está. 7A. Es decir, a esa I, pilas. Eso va de cajón. La simbología va de cajón. 7 electrones, puede hacer puntitos, X, cruces, gusto de cada quien. Esta vez yo voy a hacer puntitos, entonces va a ser 2, 4, 6 y 7. ¿Ya? Nada más. Ok, vamos con otro. Buscamos así mismo un elemento cualesquiera. Yo esta vez voy a hacer el calcio. ¿Ya? Entonces así mismo, si usted no se acuerda cuál es la simbología del calcio, vaya a la tabla periódica, busque cuál es la simbología. La simbología del calcio es Ca y está en la familia 2A. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Tal como está la simbología, cuidado con comerse la A, porque si se come la A, ya estaría haciendo el diagrama del carbono. ¿Cómo indico que es la simbología o el diagrama de Lewis del calcio? Utilizando el Ca. Pilas, esto es importantísimo en química, escribir bien las letras. Como tiene 2, yo le voy a poner de esta forma. Y ya está. Usted puede poner arriba y abajo, puede poner en diagonal, gustos de cada quien. Ok, entonces como quien practicamos, les voy a dar 2 que hagan ustedes, como quien practican y hacemos una tarea en clase. Ok, vamos a Por hacer, eso, ejemplo, dígame. usted, del hidrógeno solo es uno, no se pertenece a la familia 1A. Exacto, ajá, solo, es Ah, como ya, el litio. Igual el litio tiene la misma estructura de Lewis. ¿Por qué? ya. Porque el litio sigue estando en la familia 1A. ¿Cómo se escribe el litio? Li, y como le mencioné, está en la familia Ya. 1A. Eso, y muy buena pregunta. Si usted tiene litio, ¿y dónde pongo? ¿Cuál es la forma correcta de poner el un puntito? Como le dije, no hay una forma correcta. Como es uno solo, puede poner acá al lado, a la izquierda, arriba, abajo, donde usted quiera. Pero debe tener solo uno. Solo uno. Entonces, ya. Esa es la estructura del litio. Entonces, ahora usted haga Litio. del silicio. Recuerde, aquí puede poner tarea en clase, la fecha, y en este caso va a ser del silicio, y va a ser del 2 elementos nada más. Del azufre. No, selenio mejor. Selenio. Del silicio y del selenio. Asimismo, indique la simbología del silicio, del selenio. Por ejemplo, del silicio creo que es Si, si no estoy mal. Y del selenio es Se. Ajá, efectivamente. Indica la familia que pertenece y realiza el diagrama de Lewis. Aquí es Si, aquí es Se. Y ahí sí busquen la familia y complete esos datos. Ok, vamos a dar un par de minutos a que resuelvan. Ok, como les dije, las tablas periódicas, quién sabe, no están con la tabla periódica, les comparto esta para que sea de su ayuda, si es que no tienen. Ok, entonces tómese su tiempo. Vamos a dar un par de minutos.
Inicio. Ok, vamos a pasar ya a ver, como dije, con esto cerramos el tema del día de hoy, que ya sería para moléculas. ¿Ya? Entonces, como les dije, igual vamos a seguir practicando. Vamos a hacer unos que otros temas, perdón, unos que otros ejercicios y ya con eso hacemos el día de hoy y terminamos. Ok, ya hicimos para átomos. Y usted sabe de átomos, ya sabe la mayoría. Vamos a ver ahora el diagrama de Lewis, pero para compuestos, que es lo que realmente se utiliza, porque en la vida todo elemento se junta y forma, por ejemplo, agua, forma sal y bueno, otros compuestos. Entonces aquí pongamos Lewis, pero para moléculas. Ok, entonces Lewis para moléculas, antes de pasar a hacer el diagrama, vamos a hacer un repaso rápido. Quién sabe, ya se olvidaron de cómo se representa una molécula. La forma más fácil de representar una molécula es mediante su fórmula. Comencemos con una fórmula conocida y fácil para todos. La fórmula más fácil es H2O, que representa el agua. Sí. Ok, entonces aquí con eso vamos a trabajar. Todo esto de aquí es molécula o compuesto, como se quiera llamar. Por lo general llaman compuestos, molécula, todo esto. Un compuesto está formado de sustancias o átomos, que son las, como decir, la división, y se representan con las letras. Por lo general, siempre son mayúsculas y a veces van a tener minúsculas, dependiendo, por ejemplo, del calcio, del óxido de calcio. Bueno, un elemento que es CaO. Por ejemplo, este de aquí es óxido de calcio. ¿Cómo sé que es el calcio? Porque está en la C mayúscula y la A. Porque en cambio, si yo pongo CO, vean la diferencia de nombrar bien. CO, dióxido de carbono, que es otro, que es esto lo que contamina el medio ambiente. Ya, pero vean, solo por no escribir esa A, ya estoy hablando de otra cosa. Esto es óxido de calcio y esto se llama dióxido de calcio. ¿Ya? Óxido de calcio y dióxido de calcio. Ok, aquí quiero llegar a esto. Estos átomos que conforman la molécula se indican mediante subíndices, los números que están en la parte de abajo.
Cuando no hay subíndices, cuando no hay nada, aquí está escondido, ¿qué? Está escondido el El 1. 1. Eso ya vimos, pero estoy volviendo a recordarlo porque es de vital importancia. Ok, entonces en el agua tengo ¿cuántos átomos de hidrógeno? ¿Cuántos átomos? 2. ¿Y de cuántos átomos de oxígeno? 1. 1. ¿Ya? Eso es todo. Si usted ya sabe reconocer eso, ya sabe medio ejercicio del diagrama de Lewis. Además de eso, tengo que preguntarle, tal vez no se acuerdan, tal vez no saben, pero hay una ley que manda en química. Esa ley es universal. Se llama la ley del octeto. Ya, muchos libros están con la ley del octeto así directo, otros le ponen la ley del octeto de Lewis. ¿Ya? Que vean, es el mismo que estamos abriendo al inicio, que es la Lewis. Voy a preguntar a ver si saben. ¿Quién ha escuchado, quién se acuerda de esta ley del octeto de Lewis? Se ve en primero de bachillerato, pero quién sabe, si alguien se acuerda o no. Igual si no se acuerda, no pasa nada. No, La ley listo. del octeto de Lewis le va a servir, entonces vamos a anotar, porque le sirve bastante, le vamos a anotar, no solo decir. Me dice, todo átomo al formar compuestos o moléculas, como se quiera, esta es la palabra. Todo átomo al formar compuestos tiende, ya voy a indicarle por qué tiende a tener 8 electrones en su última capa. A excepción, esta es también parte de la ley, a excepción del hidrógeno. Ese es el único que no cumple con la ley del octeto de Lewis, esto de los 8 electrones. ¿Ya? A excepción del hidrógeno, que completa con 2. Esa en sí es la ley del octeto de Lewis. Todo átomo al formar compuestos tiende a completar 8 electrones en su última capa, a excepción del hidrógeno, que completa con 2. Ok, entonces vamos, como dije, domine primero este tema, esa ley, memorice o tenga siempre a mano, y ya después va a ver que el diagrama de Lewis va a ser mucho más sencillo. Ok, entonces comencemos. Yo le voy a aconsejar para estos al inicio, y si puede el día del examen, genial. Use esferos de colores, por ejemplo, esfero negro, rojo, el que usted pueda. Yo voy a hacer con marcadores, porque esferos tenemos solo el azul. Ok, entonces voy a comenzar volviendo a escribir la fórmula del agua, que es H2O. Primer consejo, el que tiene menos átomos en la molécula siempre va en la mitad. Ya van a ver a qué me refiero. En este caso, el oxígeno tiene menos elementos. Ya, entonces voy a escribir y pues, vean la importancia de usar colores al inicio. Entonces yo le voy a representar al oxígeno con la letra O en el diagrama de Lewis. Y también eso ya vayan entendiendo, porque ustedes, cuando enseño esto en primero de bachillerato, es decir, esto es importante para tercero, y justo que estamos en tercero, les menciono, los hidrógenos en química orgánica siempre deben ser colocados al final, o a los extremos. Es decir, los hidrógenos que voy a poner con morado, voy a poner a los lados. ¿Ya? Vean, le puse a los lados. ¿Puedo poner arriba y abajo? También, no pasa nada. Por ahorrar espacio, pongo en horizontal. Listo, Iván, esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Pero si usted logra dominar esto, genial. Ok, lo que tenemos que hacer es la estructura de Lewis del oxígeno. El oxígeno, voy nuevamente a la tabla periódica, me fijo que está en la familia 6A y sé que tiene ¿cuántos? Tiene 6 electrones de valencia. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar 2, 4 y ahora voy a poner uno aquí y uno acá obligatoriamente. Estos otros de acá no importa dónde ponga, pero estos dos voy a poner al lado del hidrógeno. Ya va a ver por qué. Porque el hidrógeno, estando solitos, sin formar compuestos, están los electrones, como dije, están orbitando. Este es el núcleo y este es el electrón. Está orbitando, está orbitando. Y de la nada aparece un hidrógeno con su electrón. Recuerden que el hidrógeno tiene un electrón, que en este momento también voy a representar.
voy a poner esta vez un puntito, ¿ya? Hasta para que, diferenciar. Este es del hidrógeno, en cambio la X es de ¿qué? Del oxígeno. Ya, están orbitando, y llega un momento en el que se juntan y se enlazan, se chocan. Eso de ahí se llama, y eso es lo que quiero que aprendan bien. Esto, lo que decía, se chocan, se juntan, y esto de aquí es un enlace. ¿Ya? Ese enlace hace que se forme mi nueva molécula, o se forme una molécula. En este caso, para que se forme esta molécula en especial, necesito que también venga otro hidrógeno con su respectivo electrón y también se junte a este. ¿Ya? Y ya me queda aquí el enlace. ¿Ya? Es decir, estos quedan juntitos, quedan hecho pareja. ¿Ya? Queda hecho un enlace. Eso, y eso es todo. Si usted logra dominar esto, ya saben, digo, química de primero de bachillerato, porque esto es lo que es más complica y lo más necesario para este año. Listo, entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo 2 electrones de hidrógeno y tengo 1 de oxígeno. Entonces, ¿qué molécula se ha formado al tener sus 2 enlaces? Al tener sus 2 enlaces, se ha formado el agua. El agua. Porque si no tenía esto, tengo otro elemento, que no es el agua, ¿ya? Pero ¿por qué es especial este compuesto? Porque, y eso es lo que quiero analizar, porque todo átomo tiende, al formar compuestos, a completar 8 electrones. ¿Cuántos electrones tiene? Recordando que estos ya forman, ya son pareja, ya se juntan, ya se contarían como uno solo, como parte de esta familia ya. Entonces hagamos, ¿cuántos tienen? Tienen 2, tienen 4, tienen 6 y tienen 8. Ahora el oxígeno pasó a tener 8 electrones. ¿Y qué me decía la ley del octeto de Lewis? Que debe tener 8 electrones, ¿sí? Entonces ya el oxígeno ya cumple la ley. Ahora el hidrógeno ya tendría el que tenía antes, más que esa es la hora de la pareja. ¿Cuántos tiene en total ahora? 4. No tiene 4, porque aquí Perdón, tiene 2. solo 2. Este hidrógeno de acá, ¿cuántos tiene? Igual tiene 2. Son 2 diferentes. Este es uno a la izquierda, este es otro a la derecha. Entonces, ¿este cumple o no cumple el octeto? Sí, porque el hidrógeno no necesita 8. El hidrógeno necesita completar solo con 2. Y con 2 él ya cumple. ¿Ya? Por eso lo importante. A excepción del hidrógeno que completa con 2. Ok, vamos a hacer otro. Como quien entendemos. Vamos a hacer uno sencillo. El C2. El C2 es carbono. Solamente que ahora voy a tener 2 moléculas de carbono. 2 átomos, perdón, de carbono. Entonces, como aquí no tengo uno más y uno menos, simplemente se repite y me da lo mismo escribir un C aquí. Ya, entonces aquí va a ser un C. Y acá va a ser otro C. Eso no importa, como digo, el sentido que le den. Vean, ¿ya? Ok, voy a la tabla periódica. ¿Y cuántos electrones tiene el carbono? Dicen, ¿por qué le puso al otro lado la otra C? No importa, como es que la C, cualquier C puede ir, esta puede ir acá, esta puede ir acá. Lo importante va a ser lo que vamos a hacer con los electrones de valencia. Ajá, con los electrones de valencia. Listo. Entonces vamos a la tabla periódica. ¿Qué valor tiene el carbono? ¿En qué familia está? El carbono está en la familia 4A. Ya, en la familia 4A. Vamos a dibujar perdón, a hacer la estructura del carbono, pero se va a cortar la sesión. Entonces yo voy a finalizar esta sesión y usted ingresa al siguiente link, sí, para que no se nos corte bruscamente. Entonces ahí continuamos con el ejercicio. Ok, los espero.